vino a la radio a hacer el programa para los hispanoparlantes y ahí nos conocimos. Pero cuando la estaba entrevistando me di cuenta que había entrevistado a su compañero y también a otra amiga suya. Parece que entre los diseñadores hispanoparlantes en Helsinki nos conocemos más de lo que creemos. Ella llegó a Finlandia a hacer una maestría en sostenibilidad creativa, Creative Sustainability, en la Universidad de Aalto. Es una de las maestrías del Departamento de Diseño. Ellos definen como los desafíos de la sostenibilidad, el cambio climático, la pobreza global, la inequalidad económica, el crecimiento de la población y los cambios demográficos. Y la idea es que para resolver estos desafíos se necesita un enfoque multidisciplinario. La maestría entonces combina el diseño, la economía, la arquitectura y el medio ambiente construido. Brenda trabajó en el laboratorio de la Ciudad de México y por eso este es uno de los episodios que forman parte de la serie de diseñadores trabajando para el gobierno. Dejemos que ella nos cuente más. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Contanos, Brenda, ¿qué te trajo por Finlandia? Pues por Finlandia me han traído muchas cosas en muchos momentos y lo que me trajo fue que pues con mi compañero decidimos cambiar rumbos y mudarnos para acá un tiempo y explorar cuáles eran las posibilidades que teníamos de llevar a cabo ciertos proyectos. Él está trabajando en Aalto y yo justo terminé mi trabajo en México con el laboratorio para la ciudad. El laboratorio se acabó en 2018, ahorita les contaremos un poco más qué es el laboratorio. Pues justo llegó esta noticia de que pues estaba ahí Finlandia otra vez en el camino y decidimos venirnos. Él para el trabajo y yo para buscar pues hacer el doctorado acá. Entonces, pero explícame una cosa, ¿cómo es que se acaba un laboratorio en la ciudad? Primero, ¿qué es un laboratorio en la ciudad? Empecemos de cero. Sí, pues un laboratorio en la ciudad es esta organización o esta oficina, digamos, dentro de los gobiernos en algunas ocasiones, porque no todos son dentro del gobierno. Hay laboratorios dirigidos por la sociedad civil. Pero en el de la Ciudad de México en específico, es una oficina, fue una oficina del gobierno de la Ciudad de México y tenía el objetivo de vincular al gobierno con la ciudadanía y de utilizar y desarrollar procesos creativos para hacer frente, digamos, a los problemas más complejos que tenemos dentro de la Ciudad de México, que son bastantes. ¿Pero qué quiere decir hacer partícipe a la ciudadanía? Hacer partícipe a la ciudadanía, encontrar nuevos procesos para vincular a las instancias de gobierno con la ciudadanía, desarrollar distintos tipos de participación, de vinculación, de proyectos en los que se tome en cuenta este vínculo, ¿no? Entonces, el laboratorio era oficialmente el área experimental del gobierno de la Ciudad de México. ¿Y qué rol tienen los diseñadores en ese laboratorio? En el laboratorio era un grupo muy interdisciplinario, digamos. Había distintos perfiles. Diseñadores, habíamos 2 diseñadoras industriales y había otros 2 diseñadores gráficos. El resto del equipo lo conformaba gente que era geógrafos urbanos, politólogos, sociólogos, artistas visuales, internacionalistas, arquitectos. Y entonces el rol del diseñador, en el caso de los que no éramos diseñadores gráficos, nosotros, digamos, liderábamos ciertos proyectos del laboratorio que tenían que ver, en mi caso, con el diseño utilizado como un factor de cambio en la ciudad. Y en el caso de la otra diseñadora, ella utilizaba el diseño y era la diseñadora que dirigía el área de Ciudad Abierta, que era la que estaba trabajando con temas de gobierno abierto, de transparencia manejo de datos, sí. Transparencia, etcétera, etcétera. Decime una cosa, ¿y qué proyectos concretos hiciste? Así, ¿cuál es tu proyecto?
mi proyecto concreto fueron dos. Pero el más, digamos, el más bonito y era así como que el que me todavía, con el que estoy trabajando todavía y el que me llega y me satisface la vida y el corazón, fue Peatoniños. Y Peatoniños, justo empecé, cuando yo llegué a México en 2015, definitivamente, digamos, yo estaba aquí en Finlandia, me gradué en noviembre de 2015 de Alto, de la maestría en Creative Sustainability. Y cuando yo me fui ya para, digamos, definitivamente, entre comillas, a México, empecé a trabajar en el laboratorio en marzo y casi entrando, empecé con Peatoniños. Y Peatoniños es un proyecto que tiene que ver con cómo podemos eh, crear espacios de juego en lugares de la Ciudad de México donde no hay espacios de juego y donde hay muchísimos niños y donde los índices de marginación son muy altos. Entonces lo que hacemos es calles de juego en estos espacios donde pues los niños no tienen dónde jugar. Y pero que cortan la calle y no pueden pasar más autos en esas calles. Exactamente. Entonces, bueno, no sé, para los que hayan estado en México, en la Ciudad de México, el peatón es el último de los últimos, ¿no? Ahí el que más cuenta es el coche y la ciudad de cierta forma está diseñada para los coches. Entonces lo que hacíamos es cerrar una calle dentro de una zona donde no había espacios abiertos o de juego, o donde los espacios de juego, es decir, los parques o algunos deportivos, etcétera, estaban muy lejos. Y en esa zona donde identificábamos que no había espacios para los niños, cerrábamos una calle por 4 horas y organizábamos juegos con los chiquillos y con las chiquillas. Era temporal, entonces solo se cerraba, digamos, los sábados, que era el día que más nos funcionaba, lo cerrábamos por 4 horas y pues jugábamos. Pero creo que una de las partes más importantes es que pues también en México y una experiencia y una anécdota que nos contaban en un simposio de movilidad era que una de las especies en extinción más importantes de la Ciudad de México son los niños en la calle. Porque ya, o sea, los niños ya no salen a jugar a la calle. Hay diversas razones, ¿no? La inseguridad, los incidentes de tránsito, la violencia, digamos, en ciertas zonas de la Ciudad de Y México. los niños, no sé cómo es en México, pero por ejemplo en Argentina los niños hasta los 12 años van y vuelven acompañados de sus padres. Sí, en México es igual. En México dejar a un niño desacompañado, digamos, un minuto, cuando son chiquitos, hasta los 12 o incluso más, Sí. pues no, o sea, no sucede, ¿no? Y es peligroso, o sea, se percibe como peligroso, ¿no? Entonces era revolucionario lo que estaban planteando ustedes, que los niños estén en la calle solos, ¿no? Sí, de cierta forma sí iba mucho con, o sea, sí se diseñó todo este experimento, digamos, o prototipo para cambiar la forma en la que nosotros percibíamos, o que la gente, o que mucha gente percibía cómo podíamos estar en la calle. Entonces, en ese sentido, sí creo que estábamos ahí modificando ciertos comportamientos y haciendo que la gente se imaginara cómo era otra. Y sobre todo los niños, porque los adultos, Sí. pues como que les daba un poco de nostalgia y le entraban mucho, porque decían, sí, cuando yo era chiquito, me salía con mis amigos a la calle y ahora ya no se puede. Entonces, los niños también era una cosa que de cierta forma les sorprendía mucho. Pero ustedes, ¿qué hicieron? ¿Cuál fue la intervención? Nosotros como laboratorio lo que hicimos fue, a partir de nuestra posición como oficina de gobierno, fue plantear que íbamos a hacer calles de juego en estas zonas de la ciudad que te decía anteriormente, ¿no? Que tienen estas características. Para nosotros, de cierta forma, estábamos en una posición privilegiada porque si tú, Mariana, hablas a la oficina de la autoridad del espacio público o a la alcaldía, digamos, a una alcaldía dentro de la ciudad y dices, oye, quiero cerrar mi calle porque voy a jugar con los niños 4 horas, te van a decir,
sí, te llamamos después, pero nunca te van a llamar, ¿no? Entonces no es tan sencillo. En cambio, nosotros como oficina de gobierno teníamos ese privilegio de decir, este es un proyecto que tiene como fin incentivar el juego en la ciudad, hacer que los niños hagan más ejercicio, porque México también es el país con el índice de obesidad infantil más alto del mundo, ¿no? Wow. En la Ciudad de México, la segunda causa de muerte de niños entre 5 y 14 años tiene que ver con incidentes viales, ¿no? Entonces, nosotros proponíamos ese proyecto argumentando que pues nosotros queríamos hacer frente a estas situaciones y entonces nos decían sí. Y entonces íbamos cerrando una calle en una zona, otra calle en otra zona y otra calle en otra zona. Y al final diseñamos una serie de prototipos y que tienen como intención definir cómo también una comunidad puede, ¿no? Cerrar la calle, qué tipo de juegos organizar. O sea que después de que este proyecto terminó, ahora la comunidad misma puede cerrar la calle. No necesitan que el laboratorio de gobierno Lo esté haga. como intermediario. Pues es que hasta ahorita, digamos, hicimos 9 prototipos, ¿no? Sí. 9 calles de juego. Hubo una en Garibaldi, que es un espacio muy emblemático de la Ciudad de México, que es donde están todos los mariachis. Sí. Ahí se hizo una calle autogestionada, ¿no? La organizaron los propios vecinos y nosotros fuimos a observar si funcionaba o no. El problema es que todavía no hemos llegado a un punto en el que, digamos, toda esta estructura o todo este proceso, ¿no? Con las autoridades que están a cargo de dar los permisos, se ha definido muy bien, ¿no? Entonces, todavía no llegamos a ese punto en que los vecinos puedan decir, bueno, vamos a hacer una calle de juego, aquí está lo que necesitamos, pero ese es justo el siguiente paso, ¿no? Ese es el objetivo. Ese es el objetivo, como tener estos dos tipos, porque creo que hay dos vertientes. Uno, es muy importante que el gobierno, o para mí, trabajando ahí en el gobierno, creo que me di cuenta que es muy importante que el gobierno también siga desarrollando este tipo de cosas y no se le dé toda la responsabilidad a la sociedad civil. Entonces, por un lado, creo que está bien que el gobierno siga incentivando y que siga organizando este tipo de actividades, pero que también, por el otro, dé las facilidades para que la gente y los vecinos puedan organizar sus propias calles de juego. Entonces, ahorita estamos en el punto en el que todavía estoy trabajando y estoy en contacto con la alcaldía de Iztapalapa, que es la alcaldía en la Ciudad de México con más niños. Son 500,000 niños en esa zona, digamos, de la Ciudad de México. 500,000 niños, pues es como la población de total de Helsinki, casi, sí. ¿no? Entonces, pues en esa alcaldía, que también tiene uno de los índices de marginación más altos en algunas zonas, estoy en comunicación con la alcaldesa para ver cómo hacemos para replicar desde el gobierno esas calles de juego y hacerlas más seguido, digamos, ¿no? O sea, hacerlas, no sé, una cada semana, ¿no? Sí. Dentro de ciertas zonas, pero también ver cómo se puede hacer para que si un vecino de alguna colonia es como un barrio, vaya a la alcaldía y pida permiso para que le dejen hacer una calle, se lo den, ¿no? Entonces son como dos caminos a seguir y a explorar. Pero vos dijiste que el laboratorio estaba cerrado ya. Ya se terminó. ¿Y qué pasa con los proyectos cuando el laboratorio se termina? Pues digamos que hay ciertos proyectos que se iniciaron desde el laboratorio. El laboratorio empezó con la administración de un alcalde de la Ciudad de México, ¿no? Cambia el gobierno y se decide cerrar el laboratorio y abrir o cambiar este laboratorio a otra forma, digamos, ¿no? Entonces, los proyectos del laboratorio que tenían temas que le funcionaban a otros organismos, digamos como la plataforma de presupuesto participativo, se retomaron por las oficinas de gobierno encargadas de el presupuesto. Pero con el tema yo me quedé con el corazoncito puesto en peatoniños. Ajá. ¿Podemos seguir con peatoniños? ¿Desde el gobierno? Desde el gobierno no, pero podés seguir como organización civil. Exactamente. Entonces, justo eso es lo que yo estoy pensando, ¿no? O sea, cómo hacer. Y ese es el proyecto que yo quiero seguir desarrollando, ¿no? O sea, se acaba el laboratorio, entonces
dentro de estos laboratorios de gobierno para la innovación social o para la creatividad urbana o como los queramos llamar, pues también está bien explorar cómo es que todos estos proyectos, cuando se acaban esos laboratorios, se le transfieren o a otras oficinas de gobierno o a la sociedad civil. Y entonces en el caso de Peatoniños, lo que yo voy a hacer y quiero hacer es seguir con Peatoniños. Entonces, por eso las conversaciones han estado corriendo con la alcaldesa en Iztapalapa y ahora con el doctorado lo que quiero hacer es justo ver cómo seguir con esto, pero sí, algo interesante que creo que está bueno mencionar es que muchas de estas iniciativas se sostienen por mujeres. Las vecinas eran como las más entronas, ¿no? Va a decir, sí, vamos a organizar esto y vamos a conseguir aquello y Brenda, vamos a hacer más y no sé qué. Entonces creo que es bien interesante ver cómo le insertamos esa capa de calles de niños hechas Autogestionadas por las madres. por las madres y por las vecinas y pues nada, ¿no? Vamos a seguir. ¿Cómo es esto de seguir el proyecto a partir de hacer un doctorado en Finlandia? ¿Me lo explicas? Sí, bueno, creo que yo tampoco sé muy bien cómo va a ir todo, pero creo que hay muchos temas que investigar. Uno es el tema de las mujeres, ¿no? Como estos agentes que pueden darle seguimiento a un proyecto y que lo impulsan. Y lo del doctorado creo que será como el paso inicial para o desarrollar una asociación civil, algún tipo de organización fuera del gobierno para dar seguimiento a peatoniños y las calles de juego. Pero el Sí, doctorado es lo que te posibilita a vos seguir trabajando en el proyecto y a la vez tomarlo como herramienta de investigación. exactamente, exactamente, porque ahí dentro de todo Peatoniños lo que siempre quisimos hacer fue también hablar mucho del tema del derecho a la ciudad, ¿no? Y hablar del tema de las mujeres y hablar del tema de los niños en la ciudad. Entonces, el doctorado da para investigar, ¿no? Todos estos temas a través de un proyecto práctico y además es como empezar ya a pensar en esta organización o asociación civil que dé continuidad a esos temas, ¿no? Ya sea a través de calles de juego o a través de otras cosas. Muy bien. Y vos mencionaste un poco a la pasada esto del presupuesto participativo que tenían un proyecto en el laboratorio. Y me interesa especialmente porque en Helsinki ahora hay un proyecto muy grande de presupuesto participativo de la ciudad. ¿Me contás cómo funcionó en México? Sí, en México la primera vez que se implementó fue en los 90, ¿no? 1996-97, si no mal recuerdo. Hay un recurso, ¿no? Dentro del gobierno y ahora en México lo que se tiene asignado son 1.000 millones de pesos para el presupuesto participativo. Pero hay dos vertientes. Hay dos, digamos, dos programas, ¿no? Uno es el presupuesto participativo, perdón, y otro es el mejoramiento barrial. Dentro del presupuesto participativo, lo que se hace es que se asignan ciertos recursos a las alcaldías, que son estas zonas sí, zonas de la Ciudad de México. Como ciudadano, tú puedes postular un proyecto que tenga que ver con infraestructura, ¿no? Que quieras hacer dentro de tu colonia. Ahí lo que se hace es que los que bajan esos recursos o los que ejercen los recursos es la alcaldía, ¿no? Tú haces el proyecto, tú como ciudadano lo metes, pero el que ejerce el recurso y el que lo hace, el que lo implementa, es el gobierno. En cambio, hay otro programa que se llama Mejoramiento Barrial. Y en el de Mejoramiento Barrial, los recursos los ejerce directamente la ciudadanía. O sea, tú tienes como ciudadano 300,000 pesos para desarrollar tú un proyecto dentro de tu barrio para mejorarlo. Entonces son esas dos vertientes. Líneas de trabajo. Ajá, exactamente. Y ahora, ¿qué es lo que pasó durante el tiempo que el laboratorio estaba funcionando? Lo que se hizo con el programa empezamos con mejoramiento barrial. Y lo que se hizo fue desarrollar una plataforma que te permitía visualizar qué tipo de proyectos eran los que la gente estaba haciendo. Porque eso es muy importante. Cuando tú te metes o te metías a la página del Instituto Nacional Electoral, que es el encargado del programa,
lo que veías eran pues casi que los scans, ¿no? De las solicitudes y tablas de Excel y no sé qué, y pues no entendías muy bien, o sea, a qué se iba el presupuesto del programa. Y lo que se hizo fue hacer una plataforma en donde se podía visualizar de forma mucho más clara cuáles eran los proyectos que se estaban haciendo, cuáles eran los que habían ganado, cuáles eran los que se habían rechazado, para que tuvieras más o menos cómo estaba funcionando el programa. Pero la parte más importante que se hizo fue comunicar los proyectos ejemplares, digamos, como el de Chavos Banda, que son una organización de chavos que tenían problemas con las drogas o el alcohol, pero que al final decidieron meter este mejoramiento barrial para hacer un centro comunitario dentro de su barrio. Y pues ha funcionado muy bien, ¿no? Y entonces con esto, al comunicar esto, pues también la gente puede ver y puede como contagiarse para decir, bueno, pues hagamos, si ellos pudieron, pues nosotros también podemos, ¿no? Si la gente está haciendo estas cosas, pues nosotros también podemos hacer estas cosas. Entonces se hizo esa plataforma con mejoramiento barrial, que es más chiquito dentro de una zona en la ciudad, para después escalarlo a presupuesto participativo, que ya es el programa mucho más grande dentro de la Ciudad de México. Entonces el chiste era visualizar para contagiar, ¿no? Para que la gente supiera que tenía ese recurso. Para motivar a la gente a solicitar esa plata. Exactamente, porque ahí está, ¿no? Sí. Y entonces, y después ya escalarlo hacia presupuesto participativo, porque es bien importante, o sea, a veces no te das cuenta que tienes todas estas cosas dentro del gobierno y pues es importante que las utilicemos. Pocos de estos laboratorios de gobierno hicieron o hacen proyectos con niños. Por eso, este proyecto de Peato Niños es especialmente interesante. Los diseñadores que participaron en este proyecto hablan del derecho a la ciudad. ¿Para quién está diseñada la ciudad? Según cómo la ciudad se diseñe, le da lugar a ciertas interacciones entre los ciudadanos. Y pocas veces pensamos cómo se pueden hacer las calles más inclusivas para los más pequeños. No es solo hacer un lindo parque y poner juegos, que es una idea muy diferente, pero en este proyecto decidieron cortar las calles y darles el derecho a los niños a hacer las suyas. En la página web de Peato Niños dice que la Ciudad de México garantiza el derecho colectivo a todos sus habitantes, incluida la población infantil, para cambiar y reinventar su entorno de acuerdo a los sueños y a los deseos. Sin embargo, pese a este reconocimiento, las políticas actuales de la ciudad no han logrado integrar del todo a la infancia dentro de su tejido socioespacial. Hay varios obstáculos como la infraestructura centrada en los autos, la delincuencia, la desigualdad en la provisión y distribución, junto a la falta de políticas públicas integrales que excluyen a los niños y a las niñas de las calles. Y muchas veces es así. En castellano decimos, entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Entonces me contaste que había como dos proyectos con los que te encantó trabajar. Uno fue Peato Niños y ahora me gustaría saber un poquito del otro. Sí, bueno, Peato Niños es el más, ¿no? Pero el siguiente, que también es el más, fue dentro de toda esta estrategia que había en el laboratorio de diseño para la ciudad, estuvo el taller interuniversitario. El taller interuniversitario fue una cosa que tenía que ver con generar estas comunidades dentro de la ciudad, comunidades principalmente formadas por diseñadores que tenían distintos intereses, ¿no? O sea, había una comunidad de diseño y activismo que también todavía sigue y estamos trabajando, otra comunidad de diseño y juego y otra comunidad de diseño y educación, ¿no? Pero eso era dentro del laboratorio. Okay. Entonces nosotros facilitábamos las reuniones de trabajo, invitábamos a distintos diseñadores al laboratorio para trabajar en este tema, ¿no? O sea, cuando vos decís una comunidad es como una red de diseñadores. Exactamente, sí. Una red de diseñadores con intereses específicos. Entonces, la comunidad de diseño y educación éramos profesores de distintas universidades de diseño en la Ciudad de México. ¿Vos en cuál enseñabas? En Centro de Diseño, Cine y Televisión,
que es una universidad privada. ¿Y por qué digo privada? No porque sea importante que sea privada, sino que justo esta red de diseñadores interesados en la educación de diseño en la Ciudad de México y cómo hacer que la educación de diseño se centrara en temas que fueran mucho más allá de hacer productos, ¿no? Pues nos juntamos y eran profesores que enseñaban diseño en escuelas públicas y privadas. En México y en la Ciudad de México la educación sí está muy, digamos, dividida, ¿no? En quien estudia en privada y quien estudia en pública. Entonces, las universidades y los profesores que estábamos involucrados eran profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, esa es pública. Luego la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, que también es pública, y la Escuela Nacional del Instituto Nacional de Bellas Artes, que esa también es pública, la Escuela de Diseño. Y luego privadas estaba Centro, que era donde yo daba clases de diseño, la Universidad Iberoamericana y el TEC de Monterrey. Entonces éramos 3 profesores de privadas y 3 de públicas. O sea que lo que era muy innovador en ese momento era juntar a las privadas con las públicas. Exactamente. Y entonces lo que hicimos fue, pues nos juntamos primero, ¿no? Para ver qué era lo que podíamos hacer como profesores de estas universidades. Y pues lo que desarrollamos durante creo que más de 1 año y medio fue un taller de diseño para la activación social, que así fue como lo llamamos, se acabó llamando, todo facilitado por el laboratorio y por las universidades también. Y entonces lo que hicimos fue este curso de 6 meses en donde estudiantes de universidades privadas y universidades públicas se juntaron y trabajaron en este tema de la activación social. Entonces fue como una cosa impresionante porque es de las poquísimas veces o rarísimas veces en que estudiantes y profesores de escuelas públicas y privadas de diseño se juntan a trabajar con un objetivo en común, digamos. ¿Y qué hicieron? El tema era desarrollar proyectos dentro de su comunidad que pudieran activar a los vecinos, las personas que vivieran dentro de ese barrio, digamos, para hacer un cambio pequeñito. El barrio donde la universidad está emplazada. Donde los estudiantes se hicieron grupos interuniversitarios. Lo que les dijimos fue, y como una de los principales objetivos era que los grupos de estudiantes se formaran con estudiantes de las 6 universidades. O sea, un grupo tenía que tener no más de 2 estudiantes en la misma universidad. Entonces se hacían los grupos y trabajaban dentro de los barrios de donde vivía 1, 2 o 3 estudiantes, ¿no? Y entonces el chiste era aplicar el diseño dentro de ese barrio para generar una propuesta que tuviera que ver con activación social o con diseño activista o con derecho a la ciudad. ¿Y qué tipo de propuestas surgieron? Muy distintas. Había muchas que tenían que ver con espacio público y con movilidad. Entonces los estudiantes, creo que esos eran 2 de los como de las preocupaciones más importantes para los estudiantes, el espacio público, la movilidad. Y entonces uno fue reactivar un espacio que no estaba en uso dentro de Iztapalapa, que era donde vivía una de las estudiantes de un grupo. Luego diseñar ciertas estaciones o espacios en donde la gente pudiera cruzar mejor, porque aunque suene sencillo, en la Ciudad de México eso no es tan fácil, cruzar mejor la calle o hacer puntos donde las bicicletas se pudieran, digamos, estacionar para que otra gente las pudiera utilizar. Entonces había muchos proyectos que tenían que ver con espacio público, movilidad, otros con educación. Bicicletas de la ciudad, ¿decís? Bicicletas no de la ciudad, sino bicicletas particulares, ¿no? Y hacer redes como de ciclistas dentro de la ciudad. Que uno pudiera prestar la bicicleta a otro. O que uno pudiera, digamos, al estar utilizando la bicicleta, dejarla por un tiempo y estar en esta estación para hacer otras cosas y luego volverse a ir dentro de la bicicleta, pero que estuviera conectado. Si la querías dejar ahí estacionada, que la pudieras dejar para ir a tomar el metrobús o el metro o el pecero o lo que fuera. Porque en este momento no puedes dejar la bicicleta estacionada. Sí la puedes dejar, pero
a ver si aparece el día siguiente, ¿no? Que hay mucho riesgo de que Hay te la mucho riesgo roben. de que se roben las bicicletas, sí. Entonces no es tan sencillo. Ahora que Entonces, hay una... ustedes hicieron como unos parqueaderos de bicicletas. Sí, eran como unos, bueno, los estudiantes hicieron como sí, como aparcamiento, ¿no? Pero que era como un lugar donde también podías estar y que tenía cierta conexión con otros medios de transporte. La idea es que si hay más gente en esos lugares pasando tiempo, hay menos posibilidades de que te la roben la Exactamente, bicicleta. exactamente. Entonces era como por ahí también, ¿no? Y luego estaban otros proyectos que tenían que ver con educación, como a los niños se les podía, con ciertos materiales, ¿no? Dar información sobre especies en extinción, etcétera, etcétera. Y, y con esos proyectos que hicieron los estudiantes supongo que tienen créditos o tienen Sí, puntos para la facultad, sí, ¿cierto? que eso era también importante. Pero después, ¿cómo quedan en la ciudad? ¿Qué pasa después de que esos proyectos se Se terminan? terminan. Bueno, hay de dos sopas. Una es que no se les dé seguimiento, ¿no? Como sucede. Y otra es que los estudiantes, algunos de ellos, quieren seguir con, o sea, desarrollando el proyecto. Y entonces vino un tiempo un poco extraño, porque en México, en este año pasado, en diciembre, bueno, y desde mitades del año, pues sí sabíamos que muchas cosas iban a cambiar, ¿no? Por las Por las elecciones. elecciones, exactamente. Entonces, incluso dentro del grupo hay escuelas como la Escuela Nacional del Instituto Nacional de Bellas Artes, que también tuvo como está vinculada al gobierno directamente. Entonces se cambió la estructura y entonces ahí nosotros teníamos que ver qué va a pasar con este taller, cómo se van a acomodar otra vez las personas dentro de la organización. O sea, hubo un momento como de mucho cambio. Entonces, eh, no sabemos exactamente si estos proyectos, desde dónde se pueden, o sea, se les puede dar continuidad, ¿no? O sea, si es desde los mismos estudiantes o si como taller interuniversitario nosotros en agosto podemos seguir impulsando a que se sigan desarrollando, viendo quiénes estarían involucrados en ese apoyo, ¿no? Si son las universidades, si es el laboratorio ya no, porque ya no existe. Claro, porque ustedes, o sea, el laboratorio como convocó a esa red, pero ahora esa red podría perfectamente autogestionarse, Sí, los profesores ya se conocen y ya sí, saben que pueden sí. trabajar Sí, sin juntos. exactamente. Entonces eso también está padre porque em, creo que ese es un buen ejemplo de lo que se hizo en el laboratorio, ¿no? Como impulsar estos grupos que aunque el laboratorio ya no existe, Sí, siguen. Entonces el taller interuniversitario, lo que se piensa y lo que se planea y que ya se está trabajando es hacer una segunda edición del taller en agosto de este año y hubo apenas una exposición que tuvo que ver con el World Design Capital sobre los resultados del taller. Sí, fue este mes, ¿Cuándo en fue? febrero. ¿Cuándo fue el World Design Capital? La Ciudad de México fue capital mundial del diseño en 2018, el año pasado. Claro. Ajá. ¿Y eso propulsó el diseño de qué manera? Em, pues creo que se le dio un poco más de visibilidad al diseño, ¿no? Pero lo que sí es que fue la primera vez que lo de World Design Capital se organizó desde la iniciativa privada, porque como había sucedido antes, incluso incluyendo Helsinki, fue que siempre el gobierno tomó, ¿no? Como un rol importante y financió, porque Exactamente, y entonces en la Ciudad de México fue la primera vez que eso no sucedió, y aunque el gobierno apoyó, sí, los principales fueron una organización privada y entonces también había menos presupuesto. Y entonces la escala de la Ciudad de México es muy gigante. grande, ¿no? Y pues creo que sí se le dio un poco más de visibilidad, aunque eh, pues no fue, digamos, necesariamente un evento así tan grande y que llegara como a tanta gente, ¿no? Ujú. Claro. Muy bien. ¿Y hay otros laboratorios de gobierno adentro del gobierno de México que no fueran de la ciudad? ¿Hay también laboratorios a nivel nacional? Sí, hay laboratorios dentro del gobierno que ahorita yo, perdón, dentro de México, que ahorita yo no sé muy bien
cuál es su estatus, digamos, pero había... Porque eran de la gobernación anterior. Y porque también pertenecían, o algunos estaban fundados a partir de organizaciones civiles. Entonces había uno como el laboratorio de Jalapa, y bueno, ese es el que me viene ahora a la mente. Pero esos son laboratorios a nivel municipal, ¿no? Sí, exactamente, también a hay nivel otros, local. También hay otros laboratorios que son a nivel nacional, como parte de los ministerios. Había uno, pero creo que no había, o sea, como en el de Chile, Sí. que es Un laboratorio de gobierno. Aquí no, o sea, nosotros éramos el de la Ciudad de México, pero no había uno nacional. ¿Y ustedes tenían trabajo en colaboración con ellos o el laboratorio nacional no se conecta directamente con los laboratorios? No hay una red de laboratorios. En México. Sí. No. O sea que son independientes completamente. Exactamente. Y en el de laboratorio nacional también había trabajando diseñadores. Pero es que dentro del laboratorio, digamos, no había un laboratorio nacional como tal. Sí. En México. Había una oficina, digamos, que se encargaba también como de estos temas, pero en sí no era el laboratorio, digamos, ¿no? Entonces no había tampoco mucha conexión ahí con esta oficina. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por venir, Gracias Brenda. A ti, Mariana. Y contarnos sobre estas cosas. El rol de los laboratorios de diseño para armar redes de colaboración es algo que hasta ahora no habíamos discutido con otros diseñadores. Y Brenda lo trajo de la mano de este proyecto del Taller Interuniversitario para Diseñar la Ciudad. Cada universidad donde se enseña diseño es una burbuja, incluso cuando es una universidad pública. Entonces, proponer que alumnos de diseño de varias universidades se unan para diseñar para la ciudad es una manera de salir de la burbuja y conocer a otros. Quizás una manera más alternativa sería que empecemos también a colaborar con gente de otras disciplinas. Pero ese será el pasito siguiente. El paso que Brenda y sus colegas hicieron es bastante innovador. Durante mis muchos años en las aulas de diseño, nunca hicimos ningún proyecto con alumnos de diseño de otras universidades. Pero, ¿qué otras redes tendríamos que estar apoyando desde el gobierno? Creo que muchas redes de colaboración necesitan una mano. En nuestro caso, mi laboratorio puso en contacto a diferentes actores trabajando con inmigrantes en Finlandia para entender cómo podíamos hacer para intercambiar más información sobre los que buscan asilo entre agencias del gobierno, por ejemplo. Nosotros propusimos el primer taller, donde nos juntamos a hablar sobre el tema, y ahora la idea es armar un equipo de trabajo para seguirlo. La música del podcast es de Antonio Zimmerman, la producción del podcast es de Andy Fechi, con edición de sonido de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora, y nos escuchamos en la próxima.